Arrancamos. Buen día, amigas y amigos de Banca Explica. Pues es un gusto saludarlos, estar nuevamente con ustedes en esta edición. Soy Juan Luis Ordaz, coordinador del Comité de Educación Financiera aquí en la Asociación de Bancos de México. Y una pregunta que nos han estado haciendo muchos de ustedes aquí a través de nuestras redes: ¿es buen momento para invertir? Pues es una pregunta que hemos invitado a un experto en los temas de inversiones para que nos ayude a responder precisamente esta pregunta. Y hoy nos acompaña Juan Francisco Rich, quien es director de análisis y estrategias de Grupo Financiero B por Más. Él es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Finanzas Corporativas y Bursátiles. Y nos da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación de parte de la Asociación de Bancos de México para responder esta pregunta súper interesante, más en estos momentos. Pues démosle la bienvenida a Juan Francisco. Vayan preparando todas sus preguntas en el chat, que él estará más que contento de responderlas. Muchísimas gracias, Juan Francisco, y bienvenido. Muchas gracias, Juan Luis. Y buenos días a todos y sean bienvenidos a otro segmento de Banca Explica. Déjenme traemos una presentación que les queremos compartir. Perfecto. Antes que nada, agradezco mucho la invitación de la Asociación de Bancos de México para participar con ustedes el día de hoy y compartir una breve presentación que intentaremos explicar cuál es el mejor momento para invertir. Vamos a empezar con la definición de invertir. ¿Qué es invertir? Invertir es la reubicación de un recurso con la expectativa de que se genere una ganancia o beneficio y que obtengamos de regreso el recurso que pusimos en el primer lugar. En esta primera definición no estamos mencionando en específico dinero, porque en términos generales uno no solo invierte dinero, sino que hay muchas cosas que requieren inversión de tiempo, de esfuerzo o dedicación, ¿no? Sin embargo, invertir en términos económicos es colocar dinero en alguna opción para obtener una ganancia económica adicional a la recuperación del monto invertido. Como ejemplo, si buscamos o invertimos 10 pesos, nosotros hacemos esto con la finalidad de que obtengamos esos 10 pesos de regreso y que además tengamos X números de pesos adicionales por esos 10 pesos que invertimos, ¿no? Al nosotros invertir esos 10 pesos, pues generamos una oportunidad para que el dinero nos genere un retorno que es más dinero, ¿no? Ahora, antes de la pregunta es, ¿y por qué debo de invertir? ¿No? Bueno, la verdad es que las respuestas son, ¿por qué no me tengo que gastar? Parece que todo lo que estoy recibiendo. Las respuestas son muy sencillas, ¿no? Y todo lo centramos en un tema de cultura financiera. Es importante ahorrar e invertir para que podamos empezar a construir un mejor futuro para nosotros. Al final del día, la inversión y en términos económicos de lo que invertimos hoy define en gran parte nuestra estabilidad financiera en un futuro y sobre todo nos ayuda a estar preparados para aquellas eventualidades que puedan ir saliendo. Definitivamente ahorrar e invertir es un esfuerzo muy grande, ¿no? Es un esfuerzo que nos pide que pensemos las cosas, que veamos proyectos, que veamos opciones, pero al final del día el gastar todo lo que recibimos es demasiado riesgoso en caso de que tengamos algún evento, alguna necesidad o algo que no hayamos tenido previsto
y que nos exija más de lo que tenemos a la mano. Asimismo, nadie nos puede asegurar que lo que tenemos o recibimos hoy va a ser infinito o hasta que lo necesitemos. Entonces, en este sentido, es muy, muy importante empezar a cuidar nuestro futuro, ¿no? Y sobre todo, estar preparados desde hoy para que el día de mañana podamos tener una vejez estable y disfrutar de nuestro trabajo de tantos años. Es tan esencial el tema del ahorro y la inversión que en muchos países se tiene un sistema de ahorro para la vejez. Y sí es cierto que en México por el momento estamos por debajo de otros países en el comparativo de cuántos recibiría una persona como pensión. Se están tomando pasos muy importantes para poder mejorar esto y posiblemente en los próximos años veamos una mejora importante en este sector. Pero la realidad es que depende de nosotros y es nuestra responsabilidad que nosotros tengamos y podamos construir el mejor futuro económico posible, y esto lo vamos a lograr en gran parte a través de la inversión. Ahora, ¿en qué puedo invertir? Pues bueno, la verdad es que en temas de inversión, la gama es muy, muy, muy amplia. En primer lado tenemos las cuentas bancarias. Sí es cierto que antes las cuentas bancarias servían nada más como un método de ahorro. Hoy en día, debido al avance que hemos tenido, pues ya el mercado y los bancos han creado cuentas bancarias que tienen accesos muy buenos a retornos muy buenos con liquidez inmediata. Y a su vez estas mismas cuentas bancarias, a través de las mismas sucursales, muchas veces nos permiten el acceso a pagarés o algún otro tipo de deuda, a fondos de inversión. Entonces ya la cuenta bancaria hoy en día te puede llegar a ofrecer inversiones especializadas en diferentes instrumentos que al final del día nos ayuden a obtener un rendimiento que no solo mantenga el valor de nuestro dinero actual, es decir, no buscar solo un rendimiento que esté por arriba de la inflación, que solo tenga la inflación, pero algo más que nos permita que el dinero que tengamos hoy valga más el día de mañana y con eso pues, podamos adquirir más bienes o servicios de los que adquirimos el día de hoy. Asimismo, tenemos los mercados financieros. En los mercados financieros se encuentran las acciones de las empresas más importantes del país dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto nos permite ser accionistas y participar en el capital de empresas que pues, que tienen presencia a nivel global. Y no solo eso, pero a través de la bolsa y los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores tiene un apartado que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, donde aquellos inversionistas mexicanos que operen en México mercados financieros, ya sea personas físicas, personas morales, corporativos, tienen acceso también a los mercados internacionales, en donde en esta parte tienen listados más de 2,000 instrumentos de inversión a nivel global, en donde se encuentran las principales empresas del mundo, y no solo eso, pero también tenemos instrumentos que replican movimientos de índices accionarios, movimientos de monedas, movimientos de algunos materiales o commodities. Entonces, tenemos un sinfín de opciones de inversión que podemos ver en los mercados financieros, ¿no? Ahora, otro tema de inversión que tenemos muy importante son los bienes inmuebles. Ahora, los bienes inmuebles sí son inversiones que requieren más capital, pero al final del día nos ayudan a generar un patrimonio físico donde podamos tener un flujo futuro a través de rentas o una ganancia capital, como en los mercados financieros, comprando una casa en X valor y que el día de mañana valga más que eso. Entonces vamos formando una inversión de nuestro capital. O simplemente es una inversión para que el día de mañana podamos tener un lugar donde podamos vivir y no tener una salida de efectivo en temas de alquiler, ¿no? Que al final, pues eso también es el tema de las inversiones, cuidar que los flujos de mañana sean más entradas que salidas, ¿no? Otra cosa en la que podemos invertir, un negocio propio. Algo donde podamos desarrollar nuestras habilidades y podamos obtener una remuneración por nuestro trabajo. Aquí podemos empezar un negocio nuevo, comprar un negocio existente, buscar algún tipo de franquicia que nos permita operar y trabajar un modelo de negocio que ya tenga una historia probada y que nos digan cómo manejar el negocio.
Y por último, de los ejemplos que traemos, son dos cosas que son muy relevantes, ¿no? Que son los proyectos personales y la educación. Definitivamente, a ver, uno aquí en estos dos no solo invierte dinero, también hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo, hay que invertir dedicación, hay que invertir trabajo y muchas veces hay que invertir desveladas, ¿no? Así que las ojeras son un efecto secundario en muchas inversiones que hacemos, pero todo esto es para alcanzar nuestros objetivos. Hay que tener en mente que hay que buscar invertir en proyectos personales y sobre todo la educación, porque ciclos económicos vamos a tener muchos, pero algo que me han dicho toda la vida, así que por parte en casa, es que algo que no se pierde es la educación adquirida. Ahora, ya viendo la pregunta que nos hacía Juan Luis, favor de explicarnos en la mañana, bueno, al inicio de esta sesión, era, ¿y cuándo es buen momento para invertir? Es una respuesta que yo creo que todos conocemos, así que, como decían el spoiler, pues no hay mejor momento para invertir que hoy, ¿no? Hasta se hace grandote la imagen. Ahora, hay que ver que, sin embargo, el tiempo para invertir en las diferentes opciones que tenemos puede ser mejor para unas y menos favorables para otras, dependiendo el tiempo que estamos viviendo. Hay inversiones que tienen menos fluctuaciones en los rendimientos y hay algunas que detienen los rendimientos de acuerdo a algunos ciclos económicos que estamos viendo y otras que hasta nos pueden llegar a costar algo de capital. Entonces, hay que ver muy bien el tiempo que estamos nosotros viviendo, qué estamos esperando nosotros que pueda pasar en los próximos 12 meses, y es una tarea muy difícil. El saber estimar o calcular qué es lo que viene es complicado, pero al final del día eso nos va a ayudar mucho a determinar cuál es la mejor inversión para nosotros el día de hoy. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir cuál es la mejor inversión para mí? Bueno, aquí hay que tener un objetivo financieramente, ¿no? O una meta que queramos lograr con nuestra inversión. ¿Qué queremos invertir para nosotros en el corto, en el mediano, en el largo plazo? Estamos buscando adquirir algo, queremos tener un flujo adicional, queremos ahorrar, invertir para nuestra vejez, queremos invertir para tener una familia, ayudar a alguien, adquirir algo más grande. Hay que fijarnos dos pilares básicos. Uno, ¿cuál es nuestro horizonte de inversión? ¿Qué tanto tiempo estamos dispuestos a invertir? ¿Vamos nosotros a invertir a largo plazo? Es decir, vamos con la idea de que ese capital que vamos a invertir hoy no lo vamos a tocar en 2, 3 años, en 5 años, en 10, o definitivamente lo vamos a dejar para nuestro retiro. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros no esperamos utilizar ese dinero? Teniendo en cuenta que, claro, puede haber eventos adversos que nos requieran tomar algo del capital que invertamos, pero también ese horizonte de inversión nos va a definir qué tanta liquidez va a tener nuestro capital. Es decir, en dado caso de una eventualidad, el capital que invertí, ¿lo puedo tomar hoy? ¿No lo puedo tomar? O posiblemente va a regresar en un año o en 18 meses o posiblemente más tarde, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta cuál es nuestro horizonte de inversión. En segundo lugar, va a ser cuál es la tolerancia al riesgo que tenemos. Es decir, si prefiero que mi capital no disminuya, tener un rendimiento estable, que sea líquido, que lo pueda tener disponible, o si puedo invertir con mayor riesgo, buscar un mayor retorno, sabiendo que pues, puede haber fluctuaciones tanto para arriba como para abajo en el capital. Yo recuerdo perfectamente cuando empecé en el sistema financiero, con uno de mis primeros sueldos, la primera vez que invertí en una acción, pues haces tu proceso, ves tu horizonte de inversión, ves tu tolerancia al riesgo, o mínimo eso es lo que crees la primera vez. Y recuerdo perfectamente, compré una acción, algo muy pequeño, y obviamente, pues ha tenido a que se podía ir para arriba o para abajo. Me acuerdo perfecto que una semana después, la acción había bajado, no mucho, pero había bajado, ¿no? Un 5 o 7%, y yo me acuerdo que yo sentí un hoyo en el estómago, ¿no? O sea, la sensación, la verdad es que no fue padre, pero eventualmente comprendes que son inversiones de alto, que en ese caso el mercado financiero, las acciones son de alto riesgo y que es de largo plazo, entonces que vas a ver fluctuaciones así en el corto plazo. Entonces yo tenía
pues una estabilidad, tienes tu estabilidad en la cuenta bancaria donde vas recibiendo tus intereses pues, poco a poco y el capital no disminuye. Y pues hay que saber que hay otros lugares donde puede disminuir con la idea de que en el largo plazo, pues evidentemente esto crezca, ¿no? Y gracias a Dios así fue. Por el otro lado, también los negocios, pues muchas veces podemos invertir en un negocio y el riesgo, aunque no parezca, puede ser mucho mayor. Al final del día, no depende de muchos factores externos que están fuera de nuestro control, pero sí depende del trabajo que le vamos a dedicar, del tiempo que le vamos a dedicar, del esfuerzo que le vamos a dedicar y al final del día que el negocio que estamos o podamos poner pues sea un negocio que la gente demande y que esto lo pueda volver exitoso. Pero podemos muchas veces hacer errores que nos pueden costar. Al final del día, si alguien opera un negocio y tiene tiempo, dedicación y un capital de respaldo, seguramente va a salir adelante. Nada más hay que tener en cuenta que pues, en todas las inversiones va a haber días buenos, va a haber días malos, pero la tendencia a largo plazo puede ser muy favorable. Ahora, ya con estas dos partes estudiadas y definidas, vamos a tener ya una inversión. Entonces, ya teniendo un horizonte y teniendo una tolerancia al riesgo, podemos definir cuál va a ser la mejor inversión para mí, qué estoy buscando y qué tanto puedo tener de riesgo, ¿no? Y al final del día, con esta inversión, vamos a llegar a nuestro objetivo, sea el cual sea, pero es un método que nos va a ayudar y que nos va a brindar herramientas para que nuestro objetivo sea más alcanzable, ¿no? Ahora, muchas personas también preguntan, oye, ¿y cuánto tengo que invertir? Pero la verdad es que, a ver, si vemos muchas veces los periódicos y las noticias, hay cifras inigualables y que son estratosféricas y muchas veces pensamos que están fuera de nuestro alcance y que posiblemente la gente que estuvo ahí son años y generaciones y décadas. La realidad es que hoy en día, con los instrumentos que tenemos a la mano, podemos empezar a invertir desde un peso. Si es muy cierto que hay reglas de cuánto debes invertir, ni es bueno tener el 100% de tus ahorros bajo el colchón, ni es bueno tener todos los huevos en la misma canasta. Pero lo que estamos viendo aquí es que realmente podemos invertir desde un peso. No hay un monto demasiado pequeño para comenzar a invertir. Y cada peso que nosotros invirtamos va a ir forjando los escalones para alcanzar nuestro objetivo. Y podemos escuchar muchas preguntas, ¿no? Oye, es que algunas inversiones requieren un monto de inversión más elevado. ¿Cómo voy a empezar con un peso? Claro, habrá inversiones que son más grandes, pero aquellas inversiones que requieren un monto más alto, también la gente que invirtió ahí empezaron con su primer peso. Alguien puede ir a un banco, aperturar una cuenta, que pague intereses, juntar suficiente capital y entonces pues podemos hacer una inversión mayor. Pero ya desde que abres tu cuenta y desde que haces tus primeros depósitos, ya estás invirtiendo. O sea, ya eres un inversionista y ya estás construyendo un objetivo financiero a través de las diferentes herramientas que tienes para poder invertir. Si estamos invirtiendo en los mercados financieros, en algún negocio o bien inmueble, también es bueno diversificar y saber que este tipo de inversiones son a largo plazo. Y en algunas veces podrían pasar meses o años antes de que empecemos a tener ganancias sobre nuestra inversión. Sin embargo, al tener un esquema diversificado, no necesariamente porque una inversión sea de más largo plazo o se tarde un poco más en dar rendimientos, significa que no vamos a ver retornos, porque tendríamos una segunda o una tercera o una cuarta, aunque sean montos pequeños, pero que nos empiecen a dar rendimientos de corto plazo, aunque sean menores, esperando que la parte o la inversión más grande de largo plazo pues, se vea reflejada en un futuro. Ahora, hay que tener en cuenta que en casos, pongamos, el día de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El tema de la pandemia, que pues, la verdad es que es algo que nos ha impactado a todos, y hay que decir que es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir. Si bien el día de mañana va a salir una vacuna, pues es muy posible que tengamos anuncios este año, por ahí de octubre, noviembre, de que podría haber ya algún candidato final, y de aquí a que se da la producción y todo, pues podríamos estar viendo que para marzo o abril hay una vacuna, pero la realidad es que la pandemia ya nos vino a cambiar el estilo de vida y muchas otras cosas, ¿no? Entonces,
Viendo esto como un caso que llegó, que nos generó una nueva normalidad, como le dicen, pues también nos da muchas opciones de inversión. Nada más hay que tener en cuenta que pues, todavía seguimos en un escenario donde la pandemia va a continuar, donde vamos a ver fluctuaciones en activos en los mercados financieros, pero que también ha habido otros activos de inversión que nos han dado rendimientos estables en este tipo de situaciones económicas. Entonces hay que saber muy bien definir y tener algo súper claro, es súper importante. En cualquier crisis, en cualquier tipo de eventualidad negativa o cualquier este, ciclo a la baja que se nos presente, va a haber oportunidades de inversión, ¿no? La verdad es que hemos visto que los mercados financieros tuvieron ajustes muy importantes, pero así como los mercados tuvieron ajustes importantes, hemos visto que otros activos de inversión, refugio como se llaman, han tenido crecimientos bastante buenos. Los mercados financieros este año tuvieron ajustes de 30, 40%, depende del índice al que nos refiramos, pero sin embargo el dólar, gente que compró dólares, tú podrías haber comprado tus dólares en cualquier banco, casa de cambio, a niveles de 19 pesos, hoy esos dólares valdrían 22, entonces hiciste una inversión y hoy tienes más pesos con esos dólares. Gente que si tenías un ahorro y operabas en algún mercado financiero y podías o tenías acceso a comprar algunos materiales o commodities de estos activos refugios como el oro, pues también hemos visto que traen ganancias del 37% año contra año. Sí hemos visto, y la verdad es que hay que tener muy en cuenta que o sea, todavía faltan meses difíciles para esta pandemia. La realidad es que sí, esas oportunidades tampoco son en todos lados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros empezamos a invertir, es muy importante también mantenernos con la información más disponible a la mano y sobre todo buscar una asesoría si no somos expertos en la materia a la que nos estamos refiriendo. En el tema de inversiones líquidas, como platicamos, pues realmente es muy fácil que nosotros podamos ver en dónde o en qué banco o en qué instrumento me gustaría tener mi día a día, mi inversión, mi ahorro, lo que voy juntando para poder invertir en el largo plazo a futuro. Ya cuando buscamos dar ese paso, es bueno asesorarse en el momento de escoger qué negocio podemos empezar a abrir o qué tipo de bien inmueble podemos empezar a comprar. O muchas veces, pues hasta buscar el tipo de educación que queremos invertir, cuál es la mejor o el siguiente paso que más me gustaría dar en la educación y que más me conviene en términos económicos. Ahora, en el tema de mercados financieros es muy importante ver que es la información, la asesoría y el acompañamiento de los agentes especializados que tenemos en el mercado sirven mucho para que muchas veces nosotros, si bien es muy difícil saber cuándo van a empezar este tipo de eventos, pues que podamos y nos ayuden a tener un portafolio diversificado, un portafolio que el día de mañana pues, le gane o tenga un rendimiento mayor al mercado y que podamos saber cómo o qué podemos esperar de este tipo de inversiones para los próximos meses. Ahora, hay inversiones que nos pueden tomar un poco más de tiempo si queremos ser líquidas. En el caso de los bienes inmuebles, si bien es cierto que el valor es determinado por el mercado, son inversiones que requieren un capital más grande que al momento que nosotros queramos hacer líquido, también nos va a costar un poco más de tiempo. Son buenas inversiones, pero hay que tener en cuenta que el día de mañana que nosotros queramos vender o liquidar esta inversión, pues posiblemente podamos pasar 6 meses, 9 meses o hasta a veces un periodo de tiempo más largo en poder vender esto que si nosotros quisiéramos retirar de una cuenta bancaria. Evidentemente esperaríamos un retorno mayor por este tipo de eventos, pero pues, es una herramienta más para invertir. Ahora, al final del cuenta, el tema de la inversión es algo que se tiene que inculcar. Nosotros, en la ABM, bueno, aquí como invitado a la ABM, creemos que el tema de la cultura financiera es esencial. En el tema de que podamos nosotros transmitir esta información y estar para ustedes el día de mañana y que sepan que se va a buscar y que podemos empezar a acompañarlos en sus primeros pasos o en dado caso en inversiones que ya tengan planeadas desde hace mucho tiempo y que esto se debe ir transmitiendo a las generaciones de abajo es esencial.
el tema y el fomento del ahorro y la inversión en las generaciones que son, parece que más en las nuevas generaciones, puede hacer un diferencial muy, muy grande. Para cerrar, les cuento una de las últimas anécdotas. Cuando yo era pequeño, mis padres me dieron una cuenta de niños. Antes, bueno, teníamos cuentas de niños. Y me acuerdo que en ese entonces le puse 30 pesos. La abrían con 50 pesos, le pusieron 50 pesos y yo puse 30 pesos ese entonces, ¿no? De verdad, el sentir desde pequeño que tienes un ahorro que al final del día va generando un retorno y se convierte en una inversión y que puedes ir manejando desde pequeño ya el tema de cómo funciona una cuenta bancaria, cómo funciona una tarjeta de crédito, qué opciones tengo para invertir, cuándo puedo invertir, dónde tengo que invertir, es algo que es muy valioso y es irreemplazable. Entonces, eh, la verdad es que me gustaría recomendar que el tema de la cultura financiera en el tema de las inversiones lo podamos transmitir, que sepan que estamos aquí para ustedes el día de hoy en lo que necesiten. Bueno, fue una presentación muy rápida. Me gustaría, la verdad es que me dijeron más o menos como 10:30, empecemos una ronda de preguntas y respuestas y saber sobre todo las inquietudes y los temas que a ustedes les gustaría platicar. Con esto, igual les doy la palabra a Juan Luis nuevamente y si les parece bien, abrimos la sesión a preguntas y respuestas. Pues muchísimas gracias, Juan Francisco. De verdad que ha sido una pues plática bastante interesante, porque muchas veces tenemos estos mitos de que pues invertir requiere mucho dinero. Y hoy nos has derribado este mito diciéndonos justo que en México pues, se puede invertir desde $1. Entonces, me parece que pues ya lo saben, amigos que nos están siguiendo, que nos están escuchando, que podemos empezar a invertir justo desde estas pequeñas cantidades. Entonces, me parece que pues este es uno de los grandes mitos. A veces otro de los mitos, pues de repente es que es demasiado complicado, que yo no tengo forma de poderlo hacer. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí, ya lo saben. Vamos a empezar a pasar a las preguntas que nos están haciendo para que pues ya ustedes empiecen a ver las respuestas de parte de Juan Francisco. Miren, una de las preguntas que nos hacen es cómo pasar del ahorro a la inversión. Claro que sí, Juan Luis, muchas gracias. Aquí hay que ver dos cosas y vamos a diferenciarlo, ¿no? Digamos que ahorrar es del ingreso que te cae o del flujo que tienes, es lo que no te gastas, lo ahorras, ¿no? O sea, lo guardas. Básicamente el ponerlo en el cochinito o abajo del colchón, o sea, cuando tenemos ese dinero guardado que no nos genera más dinero, estamos ahorrando, que es una práctica, a ver, es súper sano, o sea, yo creo que lo más sano que podemos hacer es tratar de no vivir al día a día, y yo sé que es un esfuerzo muy grande que todos tenemos que hacer, pero ese ahorrar es básico, ¿no? Ahora, cuando ese dinero lo metemos en algún instrumento que nos dé un rendimiento, por pequeño que sea, ya estamos invirtiendo. Entonces ya pasamos de ahorrar a invertir. Por el otro lado, o sea, si me preguntan qué tipo de rendimiento deberíamos buscar como mínimo, cuando nosotros ahorramos y guardamos ese dinero, tenemos tenemos lo que es la inflación. La inflación es el alza de precio en los bienes y servicios que hay en el mercado. Es decir, si yo fuera a comprar 1 litro de agua y me costara 10 pesos y tenemos una inflación de 3%, esperaría que entonces esa agua el próximo año valiera 10 pesos más el 3%, 10.30, ¿no? Entonces, si yo guardo 10 pesos y mañana quiero comprar esa botella de agua, ya no podríamos, ya no podríamos comprar esa botella de agua, ¿no? Ya nada más nos faltarían el 3%.
Entonces, lo que hay que buscar es un retorno que mínimo el ahorro nos permita guardar el mismo valor del dinero. Cualquier retorno por arriba de la inflación, no solo estás permitiendo que tu dinero valga lo mismo el día de mañana, pero que tu dinero te genere más dinero, y eso es una inversión, y la verdad es que se convierte en un activo. Muchas gracias, Juan Francisco. Mira, otra de las preguntas que nos están haciendo, ¿vale más la pena invertir a plazos largos o a plazos cortos y reinvertirlos inmediatamente? ¿Qué nos comentas aquí? Es muy importante que el plazo al que nosotros invertamos sea un plazo que vaya conforme a nuestro objetivo de inversión. Es decir, si nosotros quisiéramos invertir para irnos de vacaciones, cuando acabe la pandemia, obviamente, por favor, expónganse lo menos posible, pero digamos que nos quedamos ir de acciones, pues igual podríamos hacer una inversión de corto plazo, buscando ahorrar e invertir en algo que el capital no tenga un riesgo muy alto, invertir posiblemente en una cuenta líquida, ahorrar X número de meses y después ya podernos tomar las vacaciones, ¿no? Y créanme que con esta de la cuarentena creo que a más de uno nos falta salir un poco. Si vemos el tema de largo plazo, es decir, si nosotros quisiéramos adquirir un coche, si quisiéramos adquirir un bien inmueble, pues obviamente igual nos va a tomar años ahorrar lo que necesitamos, entonces pues vamos a tener que invertir a más largo plazo. Podemos buscar instrumentos donde nosotros podamos invertir o podamos amarrar nuestra inversión X número de días o X número de meses, porque al final del día pues vamos por un mayor plazo. Ahora, en el término de la pregunta si se pueden reinvertir inmediatamente, tenemos muchos instrumentos. O sea, digamos, si alguien tuviera una inversión a 4 meses o a 6 meses, hay algunos bancos que te ofrecen un pagaré a 6 meses, entonces pues, nos quedaría muy bien y seguramente el rendimiento pues, podría ser un poco mayor de lo que sería de corto plazo. Pero también podemos amarrarlo a un mes y repetir el mismo pagaré 6 meses, con vencimiento a cada 30 días, en el dado caso de que en 30 días lo llegáramos a necesitar. Entonces, todos los instrumentos que hay en el mercado nos permiten tener la flexibilidad para tener un horizonte de inversión adecuado, que podamos nosotros invertir de corto, mediano, largo, ya sea para el tiempo que estemos buscando, y hacer esta reinversión pues de manera inteligente. Mucho pasa en el mercado de capitales, ¿no? Que muchas veces las acciones pagan dividendos. Ese dividendo es efectivo que te dan y muchas veces ese efectivo se deposita bueno, más bien ese efectivo se deposita en las cuentas que tengas donde operes el mercado de capitales. También el reinvertir ese dividendo y comprar las acciones para tener una parte mayor y buscar un mayor rendimiento, también es una práctica que se hace. Los intereses que se reciben en las cuentas para reinvertirse también nos ayudan a que esos rendimientos nos generen más rendimientos. Entonces, la reinversión, la verdad es que también es una herramienta bastante útil y que nos ayuda en el tema de buscar nuestros objetivos financieros. No, pues muchas gracias. Pues ya nos diste acá toda una lección de cómo hacerlo. Mira, otra pregunta que me parece interesante. ¿Cómo puedo elegir un instrumento de inversión? Por ejemplo, de acuerdo a alguien, por ejemplo, que va empezando o alguien que ya tiene más edad. ¿Qué nos podrías comentar en este sentido? Perdón, Juan Luis, se cortó un poquito. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cómo puedo elegir un instrumento de inversión? Aquí si nos pudieras comentar, por ejemplo, para alguien que va comenzando, para alguien que ya tiene más edad, ¿qué recomendaciones les darías? Sí, claro, pues mira, es muy importante también, como vimos, pues el tema de la edad, ¿no? O sea, si nosotros, nosotros los jóvenes empezáramos a invertir hoy, pues obviamente podemos empezar con inversiones o podemos tomar riesgo más alto de lo que podría tomar una persona que pues ya está o que se encuentra en su vejez, ¿no? Nosotros entonces aquí lo que estamos teniendo es
Si nosotros tenemos una edad, digamos, empezamos jóvenes, invertimos en alguna inversión que pueda tener fluctuaciones para arriba o para abajo de capital, en cuanto nosotros pues, continuemos con esta inversión, en el largo plazo se puede recuperar el capital, ¿no? En cambio, si nosotros pues ya estamos llegando a la vejez y de hecho es algo mismo que hacen las Afores. Las Afores, en los 10 nuevos escalones que tienen, van mientras los años de esas personas dentro de ese escalón van aumentando, van reduciendo el riesgo de las inversiones, ya que esperan tener una mayor estabilidad. Entonces podemos ver que a menor edad tenemos mayor riesgo porque tenemos mayor tiempo de recuperar capital en el evento de en un evento negativo. A mayor años deberíamos buscar una mayor estabilidad y tener en cuenta siempre también que puedes ser muy joven, pero tienes que conocer tu tolerancia al riesgo, ¿no? O sea, si tú estás invirtiendo 100 pesos y el día de mañana vieras 90 u 80 en tu estado de cuenta porque invertiste en algo que bajó en alguna acción o tu bien inmueble en alguna zona tuvo algo y bajó y te vas a sentir mal, de verdad es mejor conocerte, saber cuál es tu tolerancia al riesgo, saber que igual pues, te conviene un rendimiento un poco más estable, pero que al final del día puedas lograr esa planeación financiera que al final del día te genere también una paz y una tranquilidad para que puedas tener un mejor futuro. Muchas gracias, Juan. Otra pregunta que nos hacen es, ¿para invertir solo nos debemos de fijar en los intereses? Es una pregunta que muchas veces tenemos. ¿Me fijo nada más en eso o en qué otras cosas? No, definitivamente hay que, o sea, sí los intereses es lo primero que nos llama la atención, ¿no? Cuando alguien llega y, oh, es que invertí y gané el 40%, pues es como, wow, ¿dónde invertiste, no? Pero ese 40% trae atrás trae varias cosas que hay que considerar. El riesgo, el plazo, el monto que tuvo que invertir para agarrar ese tipo de retornos y ver que posiblemente las inversiones muy grandes como nos pueden llegar a decir, oye, pues sabes que tuve un rendimiento del 40%, pero fíjate que pues, igual no pude, pues, el negocio igual no jaló, entonces no solo tuve rendimientos, fue cero. Los intereses van mucho de acorde al riesgo. La teoría dice que a mayor riesgo deberías buscar un mayor rendimiento, pero también va con el plazo. A mayor riesgo hay que ir con un mayor plazo. Entonces, si bien los intereses o los rendimientos que podamos obtener en por ciento va a ser muy llamativo, hay que buscar siempre una mezcla que sí nos permita ganar un rendimiento que nosotros estemos de acuerdo, pero que también tengamos un apartado donde tengamos un rendimiento más pequeño y constante para sobrellevar los ciclos económicos y en el largo plazo tener un conjunto positivo de las diferentes ramas de inversión. No, pues muchas gracias. Mira, acá hay otra pregunta también interesante. Si alguien, por ejemplo, tiene capital, me imagino que puede comprar algún bien inmueble, ¿qué sería mejor? ¿Comprar el bien inmueble, invertir en un bien inmueble o invertir en algún pagaré? Pues aquí empecemos. Depende del monto. Digamos que si una persona tiene el monto suficiente para invertir en un pagaré o en un bien inmueble, depende del objeto que tenga, porque pongamos un pagaré le puede estar dando rendimientos y liberar capital al mes, a los 2 meses, a los 3, a los 6 meses o hasta el año. O sea, uno puede amarrar ese capital y sí, sabemos que o tenemos la certidumbre que en X número de días vamos a recibir X porcentaje de interés, ¿no? Por ese pagaré. Con el bien inmueble, nosotros compramos un bien inmueble y habría que ver si lo vamos a comprar para vivir, para remodelarlo y venderlo, o para rentarlo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el pagaré, que es un flujo estable, y por el otro lado pues, tenemos tres opciones. Si nosotros buscamos vender el inmueble, pues seguramente nos va a tardar más vender ese bien inmueble de lo que podríamos nosotros tener liberado el capital del pagaré, en el promedio de los pagarés que hay en el mercado, ¿no? Si nosotros quisiéramos no tener ya que pagar una renta y pudiéramos adquirir un bien inmueble, podríamos dejar de tener un rendimiento en el pagaré que sería un costo de oportunidad por
unas rentas que igual ya no vamos a pagar y que con ese esas rentas que no vamos a pagar, pues empezar a generar una inversión nueva, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que las diferencias que nos dan corresponden mucho al tiempo que queramos nosotros invertir. Los bienes inmuebles hay que tenerlo en mente. El comprar y vender es una situación de largo plazo, por más rápido que sea, mientras que el pagaré nos da opciones de corto y mediano plazo. Entonces, definiendo el tipo de inversión y que el riesgo es mayor en el inmueble, pues esa sería la mejor opción a escoger por cada uno de los inversionistas. Pues ya está, ya lo saben. Pues mira, otra pregunta que nos hacen, para invertir en bienes inmuebles, y seguimos nuevamente con los bienes inmuebles, ¿qué es lo más importante que se tiene que considerar? Bueno, para comprar un bien inmueble hay muchas cosas, ¿no? Hay que considerar el tipo de bien inmueble que va a ser, es decir, ya sea residencial o comercial, la zona donde se va a comprar el bien inmueble. Hay zonas que pueden tener una mejor perspectiva con mejores plusvalías, hay zonas que pueden tener minusvalías, hay que ver el tráfico de gente, la afluencia de gente en dado caso que sea comercial, en dado caso que sea vivienda, si va a ser un departamento en donde compras una parte del edificio, pero pues realmente el terreno es de todos. Si va a ser una vivienda propia donde tienes el terreno y la construcción, si va a ser una vivienda compartida donde posiblemente pues, inviertas con alguien más. También hay que ver si nosotros somos capaces de comprar el bien inmueble al 100% o en muchas veces para comprar ese bien inmueble que sigue siendo una inversión, pues hay que sacar una hipoteca y hay que entonces estudiar cuánto necesito de capital para dar el enganche y los gastos que generalmente vienen de la apertura del crédito, los gastos notariales, del avalúo, para que después de esto nosotros podamos decidir qué porcentaje y qué tasa de interés me van a estar cobrando en el crédito, para ver también qué mensualidades voy a poner y si estas mensualidades realmente las voy a recuperar con el inmueble en largo plazo o si va a ser una inversión que voy a tener que pagar durante 10 o 15 años para ver el retorno hasta después, ¿no? Entonces, sí hay que tener muchos factores en cuenta cuando se va a buscar un bien inmueble y es importante y es súper importante que el mercado, pues, la verdad es que nos ofrece y los bancos nos ofrecen diferentes condiciones que nos dan también las facilidades para adquirir este tipo de inversiones que muchas veces es muy difícil pues, poder cumplir con el pago inicial al 100%. Pues muchas gracias, pues muy interesante. Otra pregunta que nos hacen y que muchas veces tenemos es, ¿cómo puedo conocer mi perfil de inversionista? ¿Cómo puedo saber cómo soy y a dónde puedo? Y en función de eso, pues hacia dónde invierto, ¿no? Claro, digo, eso es mucho autoexamen. La verdad es que no hay como una regla de dedo. En el sistema financiero sí se tienen algunos documentos, algunos exámenes que nos ayudan a conocer nuestro perfil de inversión, donde a través de una serie de preguntas podemos definir nuestro horizonte de inversión y nuestra tolerancia al riesgo. Y con esto tenemos ya un perfil de inversión donde se nos recomienda nada más invertir en deuda, que es la parte de renta fija, o también poder invertir en acciones, que son inversiones de alto riesgo. Lo mismo sucede en la parte, en las inversiones que están fuera del mercado. Cuando nosotros vamos a invertir en un negocio, pues hay que también ver el tipo y las aptitudes, cualidades que tengamos para manejar ese negocio, la cantidad de riesgo que podamos obtener ese negocio y también saber que no solo es el capital, muchas veces, ¿qué tanto si quiero empezar un negocio pero tengo un empleo, pues realmente el tiempo que le puedo dedicar o invertir a ese negocio pues va a ser bajo. Entonces, ver también qué capacidades de inversión tengo en cuanto a tiempo, en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la dedicación, o más bien saber pues, cuáles son muchas veces mis limitantes, ¿no? Generalmente en medios siempre vamos a escuchar muchos casos de éxito, vamos a escuchar también algunos casos que no fueron tan favorables. La realidad es que muchas inversiones de alto riesgo las tomamos teniendo la mayor cantidad de información posible y estando lo más asesorados y en el largo plazo pues, tendemos a tener retornos positivos.
pero sí es importante de verdad que conozcan su tolerancia al riesgo. Es como muchas veces llega esa persona luego que sabemos que pide prestado y no paga. Entonces, pues muchas veces depende de nosotros mismos decir, oye, pues sabes que igual le puedo prestar, igual no, igual es un volado, pero saber que lo más importante es tener que todas las decisiones de inversión que les hagan sean que les genere esta paz y tranquilidad de que puedan en un futuro, sabiendo llevar los movimientos que va a haber en el Inter, pero que estén tranquilos con las decisiones que van tomando. Eso es, yo eso lo pondría en la mesa antes que cualquier otra cosa. No, pues muchísimas gracias. Mira, otra pregunta también interesante es si las inversiones pagan impuestos. ¿Tengo que pagar impuestos cuando invierto o cuando gano? ¿Cómo le hago? ¿Cuánto tengo que pagar? Sí. Depende de la inversión, pero sí, definitivamente hay pagos de impuestos, ¿no? En la parte de bienes inmuebles, si uno vende un bien inmueble por arriba de lo que está el avalúo, esa diferencia es una ganancia de capital en la cual uno tiene que pagar impuestos. Si uno pone el negocio, pues tiene que atenderse a los impuestos que hay por las ganancias del negocio. En la parte de deuda también se cobra una menor tasa de impuestos, pero se cobra una tasa de impuestos. Y en la parte de capitales también las ganancias de capital, es decir, si yo compro una acción en 10 pesos y el día de mañana la vendo en 12, me van a cobrar un impuesto por esos 2 pesos que yo gané. Y si me depositó un dividendo la empresa, ese retorno que es el dividendo también tiene una tasa de impuestos. Entonces, sí hay que tener en cuenta que muchas de esas veces en algunos casos, en los mercados financieros y en algunas cuentas bancarias que son de renta, sobre todo en renta fija, sí se retienen los impuestos. Entonces, se entrega ya, o sea, ya luego en las declaraciones ya viene una retención que en la parte de los impuestos. Pero muchas veces en los mercados de capitales, bienes inmuebles, negocios propios, esos impuestos se tienen que declarar. Entonces, hay que hacer la declaración anual y presentar el pago de impuestos correspondientes para tener ahora sí que todo en orden. Pues muy bien, mire, pues ya lo sabemos aquí. La otra es comprar acciones de una empresa. Es una buena inversión y también cómo podemos elegir a la empresa. Claro, es una buena inversión. La verdad es que en el tema del mercado accionario en el largo plazo los rendimientos tienden a ser muy positivos. Casos como el que estamos viviendo, pues la verdad es que así han presionado así que mucho al principal indicador de nuestra bolsa. Hay acciones, como hemos visto, que pues, han tenido caídas mucho más grandes que las otras, pero que la recuperación también va a ser mucho más importante. Digamos, aquellas acciones que estaban dedicadas o que tenían mucha venta en físico, en la parte de afluencia de personas, pues con el tema del confinamiento y que se cerraron muchos lugares, pues evidentemente vieron un freno en sus operaciones. Sin embargo, ha habido otras acciones, digamos, que sobre todo en la parte del SIC que hablamos hace un momento, que pues, se dedican mucho a la parte tecnológica. Entonces, pues con esto del home office, el mayor uso de sistemas, el mayor uso del internet, el mayor uso de las compras en línea, pues que les ha ido bastante bien y han tenido rendimientos impresionantes durante este año y es un año de pandemia. Entonces, para escoger una acción, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de conseguir toda la información que pueda, ¿no? Dividir las acciones, no enfocarse en una empresa, sino primero dividir los sectores y ver qué sector tiene perspectivas positivas y cuál de estos sectores puede tener perspectivas negativas. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de estos sectores va a definir, no al 100%, pero sí influye en cada una de las empresas individuales. Ahora, el desarrollo de estas empresas individuales y los mayores rendimientos ya se va a dar por el manejo de la administración, por las eficiencias que puedan hacer, por el incremento de las ventas, por el manejo de las finanzas y la rentabilidad. Y para todo eso, el sistema financiero tiene participantes que ayudan a dar información, que ayudan a dar esta asesoría y que muchas veces hay que tener en cuenta que si una acción se cae el 80%, no necesariamente es una buena inversión. O sea, igual esa acción no está tan barata relativamente
como parece. Y aquellas acciones que igual han subido tanto, igual no están tan caras como se ven. Entonces, es bien importante que en este caso nos acerquemos con los especialistas, porque si bien es imposible determinar los mejores puntos de entrada y salida, pues sí tenemos un apoyo muy importante de gente calificada que intenta o intentamos dar ahora sí que nuestra mejor recomendación, asesoría, porque pues al final del día para nosotros nuestro principal objetivo es ayudarlos a alcanzar ese objetivo financiero y sobre todo pues, tener en cuenta y saber que estamos cuidando el patrimonio de la gente y la importancia que eso tiene. No, pues muy bien, Juan, pues nos estás ahí dando muchos tips, muchos consejos. Mira, otra pregunta que nos hacen es, ¿qué opinas de los planes de ahorro en alguna aseguradora? Hay algunas, a ver, algo que digo, en lo personal creo que es muy importante es estar asegurados, ¿no? El tener un seguro nos va a ayudar mucho a mitigar que el día de mañana podamos tener una eventualidad, ¿no? Digo, por algo se llaman accidentes, ¿no? Muchas veces este tipo de accidentes o eventos pues son golpes fuertes. Y si bien sí, el tener un seguro puede ser un gasto mensual, bimestral, semestral o anual, pues al final del día no es un gasto, es una inversión. En dado caso que nosotros tengamos una eventualidad, pues el seguro nos ayuda a cubrir este tipo de flujos de salida que pueden ser importantes. Al nosotros tener un seguro, pues ayudamos a que nuestros flujos sean más estables y entonces podamos estar invirtiendo en otro tipo de eventos a más largo plazo, teniendo en cuenta que pues, si hubiera alguna eventualidad de corto plazo, pues, tenemos este apoyo, ¿no? Ahora, muchas aseguradoras también tienen planes de inversión que nos detallan de mediano o largo plazo, en donde también de acuerdo a la edad que tengamos, pues nos van difiriendo a través de un conjunto de especialistas un mayor o un menor grado de riesgo en busca de un mayor o menor rendimiento y que al final del día pues también nos va a ayudar a que el día de mañana no solo tengamos o podamos tener la expectativa de tener un pago por el tema de nuestro Afore, pero también que estos planes de la aseguradora nos den un pago mensual por el tiempo que vinimos invirtiendo con ellos. Muchas gracias, Juan. Mira, hay otra pregunta también interesante. ¿Existe alguna edad mínima o máxima para poder invertir? ¿Desde cuándo lo podemos hacer? ¿O hasta cuándo? Ya no puedes, tú ya no inviertas. Pues mira, la verdad es que el tema de la edad y como lo comentábamos, ¿no? Uno puede empezar a invertir desde pequeño. O sea, igual muchos temas ahora sí que por regulación o por la ley, pues uno tiene que ser mayor de edad, pero el tema de invertir y el tema de ahorrar, ese debe empezar desde pequeño. Digo, yo soy un gran creyente que el tema de la cultura financiera debería empezarse a dar desde primaria. O sea, que los niños sepan y empecemos a conocer el valor del dinero, cuánto cuesta el ganarse un peso, cuánto nos puede ahorrar ese peso y cuánto nos cuestan adquirir las cosas que nos gusta tener. ¿Por qué? Porque pues, al final del día, con esto vamos a poder hacer un presupuesto y tener nuestros porcentajes para ahorrar y para invertir y generar un mejor futuro. Ahora, en el tema de si alguien ya está bueno, alguien ya es mayor o está en su vejez, seguramente pues, no es recomendable que invierta en cosas muy riesgosas. Digo, sí puede invertir en riesgo siempre y cuando eso pues lo esté considerando igual no para él, pero pues como dejárselo a sus hijos como herencia o a sus nietos o algún familiar. Pero pues al final del día pues, puede seguir invirtiendo, ¿no? Hay gente que invierte hasta el último día, hay gente que no se puede esperar de los mercados financieros. Y la verdad es que también hay que ver que ese tipo de gente tiene una experiencia inigualable y que muchas veces también escuchar sus consejos y escuchar la forma en la que ellos piensan es algo que si se transmite en las generaciones, pues al final del día vamos mejorando la calidad de vida de las personas. No, pues muchas gracias, Juan. Mira, otra pregunta que nos están haciendo. Comentaste en tu exposición que en México desde $1 se puede empezar a invertir.
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo lo podríamos hacer? Aquí lo que hay que ver es, ya en los mercados y en la parte de bancos, hay muchas opciones, hay muchas cuentas, cuentas de ahorro, hay muchas chequeras que pagan buenos rendimientos. Muchas de estas, una simple chequera puede tener enlazada dentro de la misma sucursal acceso a diferentes fondos de inversión o pagarés. Algunas de estas requieren un mínimo para ser aperturadas, pero muchas de estas pueden ser aperturadas de manera muy fácil, muy rápida y pues realmente desde montos muy pequeños, ¿no? Hay algunas que pueden no requerir ni siquiera que se abra en ese momento con un depósito inicial, sino que se deposite después. Entonces, es importante ver esto porque al final del día, antes, nosotros veíamos como pues, que las chequeras y ciertos instrumentos líquidos, pues realmente era nada más como que tener el dinero estacionado. Hoy en día hay cuentas bancarias que pagan muy buenos rendimientos y que los fondos de inversión o pagarés también son opciones que nos que nos han dado los bancos, que tienen atrás un grupo de especialistas que nos ayudan y a la gente, o sea, a nosotros desde una sucursal nos permiten que nuestro dinero trabaje para hacer dinero, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Ahora, en proyectos personales, pues la verdad es que puedes invertir en cosas muy sencillas, puedes invertir en este tipo de franquicias rápidas que también requieren montos de inversión muy pequeños. Y lo que digo es, a ver, o sea, también nada cuidando. Y sí, muchas veces este tipo de inversiones rápidas hay que tener en cuenta que son riesgos importantes, ¿no? Entonces, tener en cuenta que siempre es bien, aunque sea desde un peso, pero tener lo más diversificado que podamos, ¿no? Siempre tener una parte estable, ahora sí que sería nuestra parte líquida con rendimientos bajos, arriba de inflación, pero que esté lo más segura posible. Y pues por el otro lado, ya hacer inversiones más riesgosas. Y sí, hoy en día, ahora sí que hasta por la parte electrónica, podemos y tenemos acceso a inversiones que requieren, ahora sí que lo mínimo. Muchas gracias, Juan. Mira, pues ya estamos casi para concluir. Una pregunta que nos hacen es, ¿qué tan amplia debe ser la diversificación de la cartera de inversión? Ok, qué buena pregunta. Sí, porque de repente podemos diversificar y a ver, como es tan malo tener nada más todo en la misma canasta, pues también si nos metemos a 100 cosas diferentes, pues luego vamos a perder la visión y podemos ahí empezar a descuidar algunas inversiones, ¿no? Es importante, sobre todo, manejarlo en 5 o 6 ramos, ¿no? Tener una parte en renta fija, que es básicamente en deuda, o sea, que nosotros invirtamos en deuda, donde nos pagan una tasa recurrente. Tener otra parte invertida, sí tenemos la tolerancia al riesgo, sí tenemos el horizonte de inversión en la parte de capitales, que sea algo de largo plazo. También ver la parte de tener una inversión en la parte de, bueno, o si no inversión, pero el gasto, ¿no? En la parte de los bienes inmuebles, también para saber pues, que al final del día es algo que todos al final pues tenemos que considerar porque pues, necesitamos un techo, ahora sí que arriba de la cabeza. Y por el otro lado, también invertir en la parte de proyectos personales, ¿no? Que aquí lo divido en dos y así es como juntaban las cosas. Las inversiones al final del día es para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, también es importante pues, que aprovechemos, ¿no? O sea, tener esos objetivos financieros, poder alcanzarnos, podernos dar ese tipo de experiencias y compartirlas con la gente, ahora sí que es para lo que trabajamos, ¿no? Y por el otro lado, la educación, invertir en la educación, no importa la edad que tengas, hay que seguir aprendiendo, el mundo no deja de girar, todos los días hay cosas nuevas, todos los días hay cosas que nos pueden llamar la atención y ahora sí que mientras uno más va conociendo, más se da cuenta que le falta por conocer y este tipo de inversiones es una inversión que dura a la larga, que si bien no vemos un rendimiento económico, pues así de rápido, pues el tema de educación, estar mejor preparados, tener pasar tu primaria, secundaria, prepa, invertir en tu universidad, invertir en una maestría, invertir en un diplomado, invertir en un curso en línea, siempre nos va a dar más herramientas para que el día de mañana podamos, uno,
crecer como personas y dos, pues crecer también nuestra parte económica. Pues mira, Juan, la verdad que ha sido una plática bastante interesante, muy rica, nos has dado muchos tips, como lo comentaba antes, varios de estos mitos que se atraviesan a veces en materia de inversiones, pues nos los has quitado el día de hoy. De verdad, te agradecemos muchísimo a nombre de la Asociación de Bancos de México el haber aceptado esta invitación, el haber compartido con nosotros todas estas recomendaciones, estos tips que estoy seguro van a ayudar a muchísimas personas. Y ya lo saben, amigos, si nos apoyan también compartiendo todas estas recomendaciones que creo van a ser muy útiles para muchas personas. Compartan, por favor, este video. Se queda aquí en nuestra página de Facebook de la Asociación de Bancos de México, pues para que más personas se puedan enterar, para que más personas sepan cómo invertir y que sepan que es fácil poderlo hacer. Ya lo sabemos, desde $1 en México existe la forma de poderlo hacer. Nuevamente, Juan, agradecerte tu participación, agradecerte todo esto que nos has transmitido, agradecer a todos los amigos de Banca Explica. Y ya lo saben, tenemos una cita cada jueves por este mismo espacio a las 10 de la mañana. Gracias a todos, gracias Juan, y nos vemos la siguiente edición. Muchas gracias. Igual, agradezco mucho la invitación de la ABM. La verdad es que muy contentos de estar aquí con ustedes. Espero que les haya gustado y con mucho gusto espero verlos también más seguido. Hasta luego. Hasta luego, gracias.